Vale. Pues Francisco, empezamos ya si quieres y vamos dando salida y que la gente se vaya conectando. Vale. Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a una charla en Batur, aquí Data Driven. Hoy hablaremos del tema de los datos, digitalización, de todo lo que tiene que ver en este nuevo contexto de que este maldito virus nos está llevando, ¿no? Estábamos conversando en días atrás de la importancia de cómo cambiar nuestra propia organización, nuestras empresas, cómo saber hacia dónde dirigirnos. Es cierto que ahora estamos en una situación que hay mucha volatilidad, en el cual los datos tienen que ver a una semana vista, las decisiones no se pueden tomar a largo plazo porque no sabemos realmente cómo se dibujará, ¿no? Cómo estará dibujado todo lo que nos deviene, pero sí que sabemos una cosa, sí que sabemos sobre 3 ejes que debemos pivotar. El primero, el tan famoso concepto que se está dándole el máximo bombo, ¿no? La resiliencia, ¿no? No debemos únicamente obtener rédito de ese concepto, sino que no es cómo vamos a salir, sino que debemos salir mucho más fuertes de esto y salir reconvertidos. ¿Reconvertidos de qué forma? Pues como os decía, pivotando en dos ejes fundamentales, que es la sostenibilidad, el tema ODS. Está cambiando todas las preferencias de los viajeros, la gente en el turismo, de la propia ciudad, ya veis, como los destinos turísticos inteligentes, como nuestras ciudades están evolucionando hacia esa sostenibilidad por bandera. Y, por supuesto, lo que estamos realizando ahora mismo, ¿no? Hacia dónde ha derivado todo. Una aceleración de la propia digitalización, en la que el online ya creo que será casi el 90% de casi nuestras acciones. Los eventos híbridos han venido para quedarse, pero por supuesto toda nuestra venta, nuestra proyección, hay que estar en ese mundo online, esa digitalización en el cual nosotros apoyamos. Ayer presentamos el estudio de marketing para los DMO, para los gestores de destinos turísticos, al cual os invito a visitar y a verlo. Una webinar muy importante con Good Rebels que llevó David Giner. Y en eso estamos, como os decía, pensar en el destino como principal propulsor de todo esto, pero por supuesto en las empresas, organizaciones, que sin empresas no hay destino y sin empresas no hay experiencia y no hay turismo. A partir de ahí, yo me gustaría hoy presentaros a Francisco, que, vamos, desinteresadamente nos ha ayudado, nos está ayudando para salir un poco, darnos esa historia, ¿no? De que tiene él. Él trabaja para Ideas for Change. No quiero yo mucho ir más allá y darle, bueno, las gracias por bueno, ayudarnos y, por supuesto, estar aquí. A partir de aquí, Francisco, me gustaría que dieses tú una propia pincelada de cómo te defines, ya que la cámara hemos tenido un problemilla y no va a salir, entonces prefiero que te escuchen de ti mismo 2 detalles, un poco tu trayectoria, de dónde vienes, pero por supuesto hacia dónde nos vas a guiar y cómo nos vas a ayudar en el día de hoy. Así que sin más, Francisco. Perfecto, pues oye, muchas gracias. Un placer estar aquí hoy con vosotros y bueno, me sabe mal lo que comentaba Mario, que la cámara pues no haya funcionado. He innovado un poco y aquí os traigo mi cara, ¿vale? Simplemente porque, bueno, me gustaría haber podido poner la cámara, pero ha sido, como comentaba, imposible. Entonces, bueno, como la cara al final es esencial para conocer un poco más a las personas, pues este soy yo. Y bueno, como decía Mario, pues vamos, bueno, mi trayectoria personal, pues soy consultor. De hace más de 7 años pues estoy enfocado en temas de plataformas digitales y turismo. Desde hace más o menos 1 año estoy trabajando con Ideas for Change. Y bueno, mientras durante todo este tiempo, pues también, tanto a nivel profesional, pues he trabajado para empresas como Airbnb y también a nivel académico, pues estoy haciendo el doctorado también en la Universidad de Sevilla sobre destinos turísticos y cómo la tecnología puede ayudarlos a desarrollarse en nuevos destinos turísticos.
Y sobre la charla de hoy, pues va a ir un poco enfocada en el panorama en el que estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sobre todo lo que a mí lo que me interesa es que reflexionemos, como hay después un turno de preguntas, reflexionemos juntos sobre esto. Estamos entre profesionales y creo que es interesante pues, compartir estas visiones en un momento pues, bastante difícil para todos, ¿no? Después de presentarme a mí, pues bueno, quería también hacer una pequeña introducción sobre Ideas for Change, esta empresa en la que trabajo, cuyo lema es crear o ayudar a crear futuros de hoy, ¿vale? Nosotros pues nos enfocamos en proyectos de impacto positivo y, bueno, para nuestro botón quería traeros uno muy reciente, que además ha tenido bastante impacto en los medios, no tiene nada que ver con el turismo, pero bueno, es un poco las cosas que hacemos bastante diferentes de cómo se suelen hacer. ¿Vale? Se trata de un proyecto europeo que llevamos con otras empresas, otras organizaciones de otros países, y lo que hacemos es contar el tráfico en las ciudades a través de la ciudadanía. Es un proyecto de ciencia ciudadana. ¿Vale? Se reparten tensores entre Madrid y Barcelona y, bueno, pues de manera distribuida estas personas lo que hacen es contar el tráfico tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Cuánto tráfico pasa, a qué velocidad y qué tipo de tráfico. Con todo esto, pues se hacen talleres y la idea es hacer recomendaciones de políticas públicas, ¿vale? O sea, siempre tiene un fin de mejorar la sociedad, en este caso, pues temas de movilidad. Y además, pues bueno, temas de ciudadanía, descentralizado, también trabajamos de manera, pues, en red, ¿no? Y aquí, pues, en las últimas semanas nos aliamos con Vigilantes del Aire, que es otra organización que tiene un proyecto de fresas, que repartía plantas de fresas a la ciudadanía para que, bueno, pues de igual manera, la gente, pues plantando esas fresas, pudiese analizar la calidad del aire. Después, por supuesto, las hojas se envían a un laboratorio y se analiza de manera distribuida. Con lo cual, estos sistemas son complementarios a los oficiales que tienen las administraciones públicas para medir la calidad. Y bueno, si combinamos ambas cosas, pues un aparato que gracias a la tecnología pues mide el tráfico y todas sus particularidades, pues también tenemos un sensor natural que mide pues, la calidad del aire. Si cruzamos esos datos, podemos tener bastantes cosas interesantes en cuanto a correlación y causalidad, ¿no? Pues es un poco también para presentaros esta empresa y la manera en la que solemos trabajar. Ya dentro del turismo, y también seguimos trabajando en proyectos. Yo personalmente lo comentaba antes, ¿no? Pues con Airbnb hice este libro para Airbnb, hice este libro blanco de los nuevos destinos turísticos sostenibles, un proyecto que se hizo en Igualada, cerca de Barcelona, para, bueno, pues a través de la tecnología ver cómo poner en valor un destino que está a 60 kilómetros o un territorio que está a 60 kilómetros de un destino principal como Barcelona, y en base a eso pues aprovechar ese tráfico que hay en esa gran ciudad para bueno, intentar crear atractivos para derivar parte de ese turismo hacia esta localidad, ¿no? Y pues en base a eso se desarrolló una metodología para desarrollo de esos destinos que ahora he combinado en Ideas for Change con nuestra metodología Pentagrowth, que os comentaré un poquito al final de manera pinceladas para que lo leáis. También en Ideas for Change se ha trabajado con Accor Hotels hace algunos años en el desarrollo de un proyecto para ver, o sea, intentar visualizar qué se puede hacer con los activos de manera diferente, ¿no? Si nuestra demanda son solo los turistas o si hay un tipo de demanda que no estamos localizando y que realmente está ahí y es potencial, ¿no? Entre otras cosas, lo que se vio es que había una reserva de valor muy importante en los activos de esta empresa, de esta gran cadena hotelera. Después os contaré un poquito más. Y después, otro de los grandes proyectos es Fitur Next. Es un proyecto de Fitur que llevamos nosotros para poner en valor, conocer y dar a conocer iniciativas replicables, ¿vale? Para aumentar el impacto positivo, que tienen pues, un impacto en el sector turístico. ¿Vale? El año pasado estábamos enfocados en el desarrollo económico local. Os traigo un par de ejemplos al final para que veáis lo interesantes que son. Y este año estamos enfocados en la igualdad de género. Ambos es cómo el turismo puede contribuir a estos retos. ¿Vale? Y bueno, pues me parece un proyecto muy interesante también para mostrar hacia dónde van los tiros después de todo esto que estamos pasando. Y por último, Barris que Molan. Este es un proyecto que nos han dado el Ayuntamiento de Barcelona, que como sabemos, pues Barcelona pues, tiene un problema, o tenía, ¿no? Un problema de congestión turística y, bueno, pues más que limitar, hay otras ideas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Os contaré un poquito más adelante cuando veamos ejemplos de hacia dónde van las tendencias. Vale, pues como os decía, hay tres partes diferenciadas en cuanto a tiempo, de dónde venimos, ¿vale? Venimos más de una década de disrupción en la industria turística, momentos interesantes, ¿no? El tema sobre todo de plataformas, y bueno, se ha parado en seco, por supuesto, ahora, pero
vamos a analizar un poco de dónde venimos y por qué, ¿no? Y aquí este señor, este economista, pues nos dice, pues eso, cuando las personas reorganizan los recursos de manera que se genera más valor, ¿no? El tema de reorganizar los recursos. Y eso es lo que entendieron varias empresas. Entre ellas, pues, por supuesto, Airbnb, guste o no guste, pues bueno, pues, en la mitad de la década anterior, pues Airbnb entendió que las personas podían reorganizar los recursos y ponerlos en valor y ellos pues se aprovecharon, ¿no? Y bueno, pues como todos sabemos, pues en el sector hotelero se creó una gran polémica, hubo bastantes rifirrafes y bueno, pues como suele pasar con estas cosas, ¿no? Después la cosa se va normalizando un poco, seguimos, por supuesto, con polémicas, multas, administraciones públicas y demás, pero mientras, pues, ya hay hoteles, por ejemplo, en la plataforma Airbnb, ¿no? Hay pequeños hoteles boutique que han visto que pueden llegar a más demanda utilizando, pues, una tecnología como una plataforma digital que efectivamente llega a ellas, ¿no? Y creo que esta parte, pues, sí que es interesante entenderla. No solamente plataformas digitales de recién creación, sino también, pues, oye, BeMate, nuestro Quique Sarasola, pues que vio también una oportunidad interesante y creó este híbrido entre pues, sus recursos hoteleros, como bien conocidos, Roommate, son bastante potentes y dijo, bueno, pues oye, puedo mezclar también con el tema de viviendas turístico haciendo uso de los recursos hoteleros que tengo, con lo cual aporto más valor. Y bueno, pues una idea bastante brillante que efectivamente pues, tuvo un resultado positivo y ahí sigue. Con un nicho, más de nicho, más que Airbnb, pero ahí sigue. Accor que bueno, comentaba antes, pues lo que empezó a hacer ya es empezar a ver qué puede hacer a nivel local, ¿no? Si mis clientes son los turistas, la pregunta es si son mis únicos clientes, si los residentes también pueden ser, ¿no? Y bueno, pues efectivamente se empezó a ver que había recursos como los gimnasios, los restaurantes, las salas y demás que se podían poner en valor para que las personas locales, los residentes, pues pudiesen hacer uso de ellos. Y bueno, pues obviamente ya veremos después cómo ha impactado esa mentalidad en la situación actual en la que estamos, ¿no? Creo que era interesante pues entrenarse desde el momento en que empezó a haber muchísima competencia con el tema de las plataformas digitales, el industria turístico y demás, que los hoteles, por suerte, también empezaron a mejorar, a ofrecer mejores servicios y había que ponerse las pilas para competir, ¿no? Y bueno, pues mientras como decía, ¿no? Pues diferentes polémicas y demás, pero pasaban también cosas interesantes. En Francia, por ejemplo, los hoteles entendieron también que tenían muchos espacios infrautilizados, que Airbnb estaba también en el mercado de las experiencias y otras plataformas y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar nuestros espacios infrautilizados para que la gente local pueda llevar a cabo las experiencias en estos espacios y rentabilizarlos más, ¿no? Y bueno, pues creo que esa, desde luego, es la postura más inteligente y después, pues bueno, las polémicas seguirían de manera paralela, ¿no? Y como dice este señor, ¿no? Este premio Nobel, pues las cosas cambian. Cuando cambias tu forma de ver las cosas que ves cambian, ¿no? Y efectivamente, pues esto es lo que nos muestran estos ejemplos, ¿no? Y por concretar, pues los usuarios pueden ser, aparte de consumidores, también pueden ser productores. Las invitaciones libres pueden formar parte y ya forman parte, insisto, gusto o no, estemos a favor o en contra, la realidad es esta, forman parte de la oferta alojativa. La competencia, los hoteles que decía, que bueno, pues con Airbnb, se pusieron y demás, pueden ser nuestros clientes y forman parte también de la plataforma ofreciendo sus habitaciones. Y a los activos, como nos muestra Accor, se le puede dar otros usos, ¿no? Y con esta mentalidad entramos en, bueno, primero también quería hablar de las externalidades negativas, como decía antes, pues generaba polémica y bueno, pues aquí tenemos nuestra externalidad negativa, es que si combinamos toda esta abundancia de oferta alojativa que trajeron las plataformas digitales, unido a la liberalización del mercado aéreo que también trajo consigo las low cost, pues tenemos, por supuesto, el turismo de masas que hasta el año pasado pues estaba trayendo consigo movimientos de antiturismo y bastantes problemas en algunas ciudades de todo conocidas. Bueno, sobre todo pues, en España, no solo, por supuesto, pero en París, Ámsterdam, Barcelona, Palma y otras ciudades, ¿no? Que, pues, obviamente los locales, las comunidades locales, y esto es algo muy a tener en cuenta cuando se reactive el sector, pues sufren estas externalidades negativas y hay que ver cómo tramitar este tema. Como decía, ¿no? Pues estas visiones, ¿no? Este cambio a la hora de las cosas, que muchas empresas ya pusieron en marcha de manera previa, nadie se podía imaginar que íbamos a estar aquí, por supuesto, pero ya empezaron a ver pues, el tema de la alta competencia y demás, y en cierto modo los preparó para lo que
lo que estamos viendo ahora que, bueno, pues no hace falta que lo comente, pues es un momento bastante negativo, ¿no? Aquí, pues este señor, este arquitecto nos dice pues que no intentemos cambiar el sistema, que intentemos construir uno nuevo, ¿no? Y esto es lo que se venía haciendo ya, como comentaba antes, previo al COVID, en esa década anterior, y esto es lo que creo que es lo que tenemos que empezar a pensar, hacer ya, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué estamos, ¿no? Partimos de esta base, como decía, de una situación muy alarmante, muy negativa, volvemos al pasado, volvemos a 1995, perdemos esa cantidad de ingresos que nos traen esos 84 millones de turistas con los que dejamos 2019 y bueno, a nivel global pues obviamente también afecta y pues ahí estamos todos. Pero vamos a ver qué se está haciendo, ¿no? En algunas empresas, un sector hotelero, sectores más disruptivos, que obviamente pues han tenido que innovar y vamos a ver cómo algunas de ellas coinciden con esa que os comentaba antes, ¿no? Empezó pues con el sector hotelero, que obviamente también es bastante innovador y aquí tenemos pues como ya desde mayo empezó a poner en valor para no solamente los turistas, que casi no había, sino para los locales, sitios para poder teletrabajar, ¿vale? La tendencia ahora es el tema del teletrabajo, el tema de que si estás en casa no tienes las herramientas necesarias o el espacio necesario, pues bueno, hay otros sitios, los hoteles, que puedes utilizar. Le sigue Meliá, pero bueno, la noticia vemos desde octubre. Meliá también, pues oye, vamos a pensar en opciones, estamos en época de confinamiento, en época de teletrabajo, pues oye, tenemos instalaciones preparadas para ello, vamos a ponerlo en valor también para enfocarnos en ese mercado, ¿no? En ese nicho que es bastante amplio, ¿no? Ya sea local o ya sea personas que se desplazan para pues, ir a otro espacio más diferente de las grandes ciudades y bueno, que quieren cambiar de entorno por la era que nos ha tocado vivir, que es bastante rutinario, ¿no? Es una palabra que viene mucho estos días a mí. Pero no solo, ¿no? Las plataformas, los disruptores, ¿no? Pues también han tenido que seguir disrumpiendo el mercado y haciendo cosas nuevas y, bueno, pues obviamente Airbnb y Booking, pues también giran hasta eso pues, claramente marcan una tendencia, ¿no? Si estas grandes empresas de un sector y otro vienen hacia el mismo lado, pues obviamente marcan tendencias que son bastante a tener en cuenta. Esas estancias de regulación reservadas o enfocadas en el tema del teletrabajo. De hecho, Booking, como veis aquí, un programa para destacar instalaciones. Ellos tienen pues, hoteles, viviendas turísticos, apartamentos y demás. ¿Qué espacios están perfectamente adecuados para que la gente pueda trabajar, ¿no? Y destacarlos porque están viendo que la demanda efectivamente está pidiendo este tipo de cosas. Esto es de ayer, ¿vale? Otra forma de poner en valor estos activos que tenemos. Pues bueno, esta cadena hotelera, que más hotel, pues oye, pues vamos a poner los hoteles que sirvan para rodajes de cine. Y bueno, pues me parece bastante interesante este movimiento, ¿no? Pues tenemos estos espacios que son con un diseño exclusivo, único y demás, pues quizás de cara a... Tenemos Netflix y otros proveedores de servicio de ocio que están buscando este tipo de espacio, pues vamos a ofrecerlos y a rentabilizar estos espacios, ¿no? Pues bueno, ideas innovadoras en tiempos de crisis absoluta. Pero no solo, también los destinos, por supuesto, y aquí tenemos pues el entorno en el que nos movemos en esta charla, Benidorm, pues que también, pues oye, ha lanzado Vivir en Benidorm, trabajar en el paraíso, porque los destinos, obviamente, y luego hablaremos de ello, ¿no? La colaboración público-privada en este caso es esencial, ¿no? Y bueno, pues tienen que ir todos alineados y Canarias, pues exactamente igual, como sabemos, pues ambos destinos viven bastante del turismo y obviamente hay que tocar reinventarse, analizar, como decía Mario al principio, analizar los datos, a ver qué nos dice la demanda que se está haciendo, que pide de más y qué podemos ofrecer, ¿no? Hacer ese pensamiento interno de qué tenemos para poder cubrir esas nuevas necesidades de esta demanda, teniendo en cuenta pues que nuestra demanda natural ahora mismo pues está parada en buena parte. Otros destinos, mientras, pues han tirado de la tecnología para acciones de promoción y, bueno, pues aprovechando esta coyuntura, pues vamos a probar también, ¿no? Y en este caso, pues las Islas Feroe lo que hizo es crear este programa para que una persona desde un móvil
pudiese guiar como si fuese un videojuego o un guía que llevaba por la isla donde él quería, donde esta persona quería, y así pues pudiese. Obviamente pues es una opción bastante innovadora, bastante disruptiva, desde luego de promoción de destino habría que plantearse, y estos son los aprendizajes, ¿no? Estas capacidades que han emergido durante esta pandemia o que están emergiendo todavía, cuáles de estas se van a quedar, y esto sí que es una reflexión interesante, ¿no? Nosotros de IE4Chain lanzamos o hicimos un estudio de capacidades emergentes, tanto de personas como de empresas, y la verdad es que fue muy interesante ver desde empresas hasta personas cómo habían pues, desarrollado estas nuevas capacidades para intentar pues, suplir lo que ya no existe, ¿no? O esta nueva realidad que estamos viviendo todavía, que nos queda todavía algún tiempo, pues no existe, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, siempre hay una reserva de valor guardada, escondida, que en estos momentos es cuando conviene buscar, ¿no? Y cuando conviene, pues, utilizar. Pues el tema de la tecnología mezclado con los destinos, los tiros que luego claramente van por ahí. Y este tipo de acciones creo que pueden ser mejor para el futuro. Otro tipo de cosas que han estado pasando y que a mí me ha parecido remarcables también es que pues ya venía de hacer cosas bastante chulas, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, como os he contado antes, ¿no? Desde viajes turístico hoteles también empezó a comercializar, o no directamente, ¿no? Pero como las viviendas, experiencias de otros, ¿no? Y bueno, pues desde el parón, obviamente, ha sido casi imposible, o sea, imposible estas experiencias offline, y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar el tema de las experiencias online, ¿no? Y al principio de la pandemia, pues se lo tiraron probando este tipo de experiencias a ver si tenía sentido, ¿no? Y de hecho, pues algunas sí que han destacado bastantes, y por poneros algunos ejemplos, ¿no? Perros de Chernóbil, ¿no? Pues una experiencia online que te va contando la historia de los perros en Chernóbil y demás. Pingüinos en Ciudad del Cabo, como vemos, está relacionado con tema de animalitos, que tiene bastante tirón. Y esta, que es la number one, ¿vale? Que es cómo hacer sangría portuguesa con estas drag queens de Lisboa, ¿vale? Ellas tenían ya una experiencia allí en Lisboa bastante fuerte, pero por esto pues obviamente pues, se canceló, ¿no? No se podía hacer, y probaron a hacerlo a través de Airbnb online. Y bueno, yo estuve en uno de los beta test, la que funciona muy bien, y de hecho, por daros una cifra, estaban facturando el orden de 100.000 euros mensuales gracias a este tipo de actividades online. Obviamente, pues la escalabilidad es mayor gracias a que puedes tener el mayor número de personas, siempre con límites, por supuesto, porque bueno, tiene que haber interacciones con las personas y más para que sea más chulo, ¿no? Y bueno, pues sigue funcionando bastante bien con diferentes o múltiples actuaciones a lo largo del día durante todos los días de la semana, con lo cual, pues, si echamos cuentas, efectivamente sí que estos 100.000 euros mensuales cuadran. Y bueno, pues podemos empezar a hablar, ¿no? De a dónde vamos, y aquí pues obviamente es difícil de prever, están los datos por supuesto que siempre hay que tener en cuenta, pero bueno, estamos en una época desconocida para las generaciones actuales y no va a ser fácil ver el camino, ¿no? Yo lo que traería pues es algunas ideas y bueno, y pues sobre todo pues algunas reflexiones, ¿no? Que sí que me gustaría pues que entre todos y todas pues, pudiésemos ir comentando luego a ver si bueno, que tiene sentido que no, y otras por supuesto que se me hayan podido escapar mientras hacía esto, ¿no? Este señor, que es músico, es un artista, ¿no? Pues nos dice que tenemos que estar atentos, alertas, al momento cuando las cosas estén listas para colisionar unas con otras, ¿no? Chocar unas con otras. Es un poco parecido a lo que decía Steve Jobs, el tema de conectar los puntos, ¿no? Creo que conforme vamos avanzando con el tiempo, estamos viendo que vemos muchos puntos a lo largo de nuestra vida, y yo creo que lo inteligente no es saber conectarlos en el momento adecuado, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que es más necesario que nunca el poder hacerlo y el tener que hacerlo. No quería estar en este foro, por supuesto, sin hablar de estos temas, que yo entiendo que aquí estáis más que puestos en todos estos avances de la industria 4.0 del turismo, pero bueno, por si acaso, pues quería simplemente comentarlo también, por sacarlo y ver dónde podemos encontrar esos puntos que unir con esta situación que estamos viviendo, y sobre todo pensando ya en el futuro, porque ya el futuro, sobre todo en la industria turística,
esto continuará y sí, aquí pensando ya que estamos hablando con algunas organizaciones de turismo post-COVID, ¿no? Nuestra apuesta siempre es pensar en la pantalla siguiente y ahí es donde tenemos que estar para ver cómo empezar a ofrecer valor que la gente esté buscando. Aquí simplemente, pues bueno, creo que todos esto, como decía, sabemos, pero tenemos la realidad virtual, ¿no? Para el tema de, mi opinión, de promoción de destinos, que me parece algo súper interesante, o incluso el destino con la realidad aumentada, como esa se está haciendo en Israel, con temas de construcciones antiguas y demás, para ofrecer una experiencia aún mayor, pero para el tema de promoción, pues es brutal, ¿no? De hecho, EasyJet ya lo estaba haciendo con la Oficina de Turismo de Reino Unido para promover algunos destinos principales, ¿no? Mi idea siempre es esto aplicado a destinos secundarios, pues que son los que tienen más necesidades y que sería, sí que sería muy útil. Tema de Internet de las Cosas, pues obviamente aparte del tema de la movilidad, cuando el 5G y el coche autónomo se pongan en marcha de manera sincronizada, ¿no? Que todavía quedan algunos años para la fase 5 del coche autónomo, pero obviamente esto sea necesario. De cara a los hoteles, veamos, ¿no? Qué útil es hoy día pues poder con todo con el móvil en los hoteles, la puerta, los enchufes, el tema del sensor de la temperatura, las luces y demás, y que no haya que tocarlo, ¿no? En momento de pandemia es, de luego, más útil que nunca. La impresión 3D, que ahí sí puede ver que con la actualidad tampoco tiene, pero sí que, por si alguno lo conocía, pues ya tenemos incluso restaurantes que todo lo imprimen en 3D. Sillas, mesas, cubiertos, platos y la comida, por supuesto. Para eso ya estaba funcionando en el Reino Unido y, bueno, pues bastante bien. De hecho, la realidad virtual también, el tema de la restauración, está funcionando bien en un restaurante de Ibiza, por ejemplo, que ya había, pues, para conoceros si no voy mal, ya estaba ofreciendo una experiencia, por supuesto, gastronómica, pero aderezada con esta realidad virtual totalmente exclusiva, 1.500 euros el cubierto, y, bueno, pues utilizando la tecnología para complementar el tema offline, ¿no? Que en este caso pues es la comida, que es lo más importante. En otras experiencias que ha habido menos inclusivas, pues no ha funcionado. Entonces, el uso de la tecnología siempre, las herramientas hay que utilizar en el momento adecuado, con la parte adecuada, si no funciona. Tema de blockchain, por supuesto, y ahora en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? Que se hizo desde Canarias, pues esta aplicación para ese pasaporte sanitario que estaba basado en blockchain. Si os soy sincero, está buscando información y no he encontrado nada a partir de mayo, ¿no? El tema de blockchain, pues, el tema de reconocimiento de personas, ¿no? De datos biométricos y demás para poder identificarse en los aeropuertos, sí que está funcionando bastante bien. También para temas logísticos de maletas, por ejemplo, para intentar ahorrar esos millones que se pierden cada año por la pérdida de maletas. Y blockchain, pues a nivel logístico, como sabéis, pues funciona bastante bien a nivel de trazabilidad y sí que se está aplicando ahí. Por supuesto, los datos, ¿no? Mario decía, y este es el foro para ello, los datos seguirán siendo la base de todo y ahora aún más, ¿no? Y combinado con la inteligencia artificial y, bueno, no solamente los robotitos que tenemos aquí, ¿no? Ya tiene hasta el hombre Connie, Pepa y demás que te ofrecen, que dan charlas, que están en la recepción, que te atienden en el restaurante y demás, pues también los chatbots y demás, y por supuesto lo que pueden hacer con todos esos datos, que hoy más que nunca, ¿no? Pues y además todo lo que hacemos es online cada vez más, sobre todo en estos tiempos que estamos todo el día en casa haciendo cosas por internet, pues es cuando toca, pues, recopilar todavía más datos y entender por dónde van los tiros de nuestra potencial demanda, entender qué es esa demanda y cómo comunicarnos con ello, en qué idioma, a través de qué red social, pues un poco todo eso, que es lo que nos hace que nuestras acciones de marketing sean lo más eficiente posible. Pero, además de tecnología, a mí me interesa cómo combinar esta tecnología con, sobre todo, lo que pide la demanda, ¿no? Porque podemos tener todo esto en un destino puesto, realidad virtual, Internet de las cosas, todo lo demás, pero si no hay turistas, pues obviamente no sirve para nada. Entonces, justo esta semana o la semana anterior sacó Booking un estudio de qué están pidiendo los turistas, ¿no? Tanto ahora y ya veremos después, ¿no? Pero luego la tendencia ya estaba empezando y creo que es interesante que empecemos a analizar este cambio en el gusto del turismo, porque de luego pues no jugamos mucho, ¿no? Y esta disrupción también puede ser regenerativa, ¿no? No sé si conocéis el término, la expresión turismo regenerativo, pero a mí me parece muy interesante, sobre todo en estos momentos, ¿vale? No demanda el cliente, que también, pero sobre todo en estos momentos, ¿no? Que está viendo las personas que buscan estos espacios abiertos,
que puedan tener esta distancia social con las personas, pero que no estén solos. Actividades al aire libre, que es lo que nos pide también pues, las autoridades sanitarias, ¿no? Que se haga todo fuera y con esa distancia y demás, ¿no? Y cuáles son estos productos turísticos que nos permiten eso, ¿no? Y bueno, pues el turismo regenerativo, de luego, es uno de los candidatos, es una tendencia que lo que te permite es esa conexión con uno mismo y en tiempos de confinamiento, pues creo que es más útil que nunca este ejercicio, ¿no? La conexión con las personas, ¿no? También nos estamos separando de ellas y bueno, pues estamos en un momento un poco extraño, ¿no? Y creo que toca volver a reconectar también con las personas de otra manera, respetando, por supuesto, las distancias de seguridad y demás. Y la conexión con la naturaleza, que era una de las grandes tendencias que decía Booking en este estudio, ¿no? Y bueno, pues yo os trae algunos ejemplos que a mí personalmente me parecen bastante disruptivos porque los conozco bastante bien. Empezando, pues, por ejemplo, con esta apuesta de la Fundación Starlight, que es del Instituto Astrofísico de Canarias, que lo que te invita a la hora de ver un destino, un territorio, ver cómo transformarlo en destino, es no solamente mirar derecha, izquierda o abajo, sino te invita a mirar arriba, a las estrellas, ¿no? Y obviamente para mí eso es un cambio bastante, de hecho, a cada persona que se lo cuento, pues se sorprende gratamente, ¿no? De este tipo de turismo que tiene ya cada vez más adeptos, cada vez más destinos Starlight, reservas Starlight, hoteles Starlight o alojamiento de Starlight. Y bueno, de hecho, hace 2 semanas estuve en su congreso dando una charla allí con otra gente del sector y bueno, tuvimos la oportunidad de experimentarlo porque era un monasterio en la provincia de Teruel. No había nadie a 4 kilómetros a la redonda y bueno, los propios curas o frailes del monasterio eran los guías Starlight, nos daban un taller, nos explicaban las estrellas y demás. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue maravillosa, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, yo vivo en Madrid, en estos tiempos pues poder haber salido y haber compartido esto con otras personas y manteniendo las distancias, pero con ese contacto con la naturaleza, sí que fue para mí una experiencia regenerativa total. Ellos fueron uno de los ganadores de Fiturnext el año pasado por su impacto en el desarrollo económico local. Y bueno, ya era tendencia el año pasado para mí y para Fitur y para ese consejo asesor que fue el que eligió a los ganadores. Y bueno, este año, de hecho, con los datos que comentaba en este congreso, se veía, ¿no? Algunos pequeños destinos muy, muy pequeños habían pasado tiempos atrás de 100 personas al año, ¿no? Porque habían empezado que tenían como visitantes en el mes de agosto o estos meses de verano a tener 4.000, ¿no? Las cifras son bajas, pero si lo ponemos un tanto por ciento, el crecimiento, de luego, es bastante alto e indica hacia dónde van, pues, un poco las tendencias, ¿no? Y que ahora mismo, y ya veremos en el futuro, me apuesta que sí, vamos también a buscar este tipo, también, no solo, pero también a buscar este tipo de turismo. También en Teruel, este proyecto que otro de los ganadores de Fiturnext, Apadrina en Olivo, desde un pueblo pequeñito, Oliete, 350 habitantes más o menos, pues también allí se plantearon de, oye, ¿qué hacemos, no? con estos 100.000 olivos milenarios que tenemos y que están echando a perder porque no utilizan. Y bueno, pues 2 emprendedores de allí, emprendedor y emprendedora, pues dijeron, pues vamos a ponerlos en valor. Y lo que hicieron fue crear un proyecto para que las personas de todo el mundo, quien quisiera, pudiese apadrinar este olivo, o con un olivo, ponerle su nombre, el nombre, recibir 2 litros de aceite al año de esos olivos y, aquí está la clave relacionada con el turismo, tener la oportunidad de ir a visitar el olivo, ¿vale? Gracias a la tecnología también, mientras podía haber el seguimiento con los QR y demás para que la persona estuviese en contacto con su olivito. Y lo importante, como decía, es pues, esa posibilidad de ir a visitar el olivo en Oliete, ¿no? Y eso pues lo que ha permitido, y estos son datos que me dan ellos mismos, lo que ha permitido es que se frene la despoblación que estaba sufriendo este pueblo, gracias a que ha generado empleo, que los bares y hoteles o hostales, que la oferta alojativa de allí, pues no tuviese que seguir cerrando, no había nueva creación, pero sí se ha evitado el cierre de mucha oferta que estaba allí. Y bueno, pues incluso pues un colegio, pues gracias a que las personas ya no se están yendo, pues uno de los colegios pues no ha tenido que cerrar finalmente. Con lo cual, pues vemos que el impacto en el desarrollo económico local efectivamente es bastante alto y bueno, pues por eso fue otro de los ganadores del reto Fiturnext, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir que este tipo de actividades, si además la combinamos con lo que teníamos antes, ¿no? Con el tema que yo hablaba con locura, ¿no? De, oye, plataformas digitales y demás para comercializar esto, pues sería súper, súper interesante. Y bueno, pues sí, el tema
la tecnología que comentaba antes, pues obviamente puede ayudar a potenciar este tipo de destinos que pues, todas las ciudades grandes o muchas de las ciudades grandes tienen a su alrededor, porque una de las claves, por ejemplo, de este es que no haya contaminación lumínica, ¿no? Y esto pues obviamente está enfocado en localidades que tienen pues pocos habitantes y que obviamente pues no hay mucho de esta luz, esta contaminación lumínica, y te permite ver las estrellas de manera clara. Y este proyecto que os decía antes, Barris que molan, que hemos ganado con el Ayuntamiento de Barcelona y que vamos a empezar a trabajar ya, que se trata básicamente de, igual que os comentaba antes, sitios más apartados, ¿no? Pues bueno, vamos a las ciudades grandes como Barcelona a ver qué se puede hacer. Y nuestra propuesta pues era muy sencilla, es, vale, en vez de limitar, ¿vale? Y ahora no estamos en esos tiempos para no limitar, vamos a distribuir. Vamos a distribuir el turismo a otro sitio de la ciudad y vamos a elegir un distrito que no tiene turismo de manera tradicional y vamos a ver cómo podemos entender qué recursos tiene, cuáles podemos poner en valor para introducirlo en este circuito turístico de Barcelona, ¿no? Y que se aproveche también el turismo sin que la ciudad de Barcelona pues pida turismo, ¿no? La clave para nosotros es, pues, oye, vamos a distribuir para suavizar o bajar un poco los índices de saturación de los centros de las ciudades y que otras zonas de la ciudad también se puedan aprovechar de este turismo. De hecho, vamos a hacerlo también en colaboración con una austríaca que lo que está es enfocada en ofrecer actividades fuera de los circuitos tradicionales turísticos, con lo cual, bueno, pues también sacaremos datos ahí, todos los proyectos que salen tendrán la oportunidad de utilizar esta app, así que, bueno, pues creo que es la vía, ¿no? En el mundo en el que estamos y hacia donde la tendencia marca que vamos a seguir. Y también colaborativa, y esto es un ejemplo muy simple que os traigo, pero a mí me pareció muy interesante, bueno, pues la colaboración público-privada, la estábamos hablando, que era muy importante, por supuesto, la privada-privada también. Ayer justo leía un artículo de un resumen de un evento donde estábamos Sara Sola y otros representantes del sector hotelero, y la verdad es que, bueno, no había mucha colaboración, ¿no? Y esto, pues, obviamente es clave y más en estos momentos, ¿no? Y me ha parecido bien este tipo de colaboración que he visto pública a pública, ¿no? Como Sevilla y San Sebastián, dos ciudades separadas por casi 1000 kilómetros, se unen gracias a que, oye, tenemos en común un perfil de turista, ¿no? Ese turista cultural que busca gastronomía, paseo por las ciudades, museos, monumentos y demás, ¿no? Y bueno, pues, y lo hacen además no solamente por el titular, sino que dijeron, oye, lo primero que tenemos que hacer es hablar con las aerolíneas, porque si no tenemos un avión que nos una de San Sebastián con Sevilla, va a ser difícil, porque si tenemos que ir con el tren, eso es una barrera que los turistas no van a querer enfrentar. Con lo cual, bueno, pues me parece que esta es la vía, es una de las vías, y más en España, ¿no? El tema de la colaboración, dejando atrás colores y demás, pensar en el interés general. Y ya sí, bueno, para ir, antes de hablar un poco de nuestra metodología, de las pinceladas, quería los retos, ¿no? Las reflexiones que me han venido haciendo esta presentación y buscando información, investigando y demás, ¿no? Y algunos de ellos, pues bueno, los he comentado, ¿no? Donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Cómo ayudar a convertir estos territorios en destinos turísticos que tengan una oferta interesante, cómo hacer que estos nuevos destinos colaboren con los destinos tradicionales, aquí lo que hablaba, ¿no? De, oye, ¿se tiene que competir? Sí, por supuesto, para ser mejores, pero también se tiene que colaborar porque al final, pues oye, también es una forma de competir mejor, ¿no? De ser más fuertes juntos, ¿no? Cómo podemos combinar los recursos que tienen los destinos tradicionales con estos potenciales nuevos destinos, que cada uno tiene su cosa única que puede ofrecer a una demanda que cada vez cuesta más en estos momentos alcanzar. Por lo cual creo que estamos en un momento en el que conviene pensar en estas cosas. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo será este escenario venimos de concentración tanto geográfica como de grandes empresas? Y si estos nuevos destinos comienzan a emerger y demás, pues oye, dispersión geográfica y también micropymes, ¿no? Que serán las que ofrezcan los servicios de momento en estos potenciales destinos. La tecnología y los humanos, ¿cómo vamos a convivir, ¿no? Obviamente la tecnología, cuando se ve como fin, pues, en mi opinión personal es un error, ¿no? Cómo verla como medio, cómo utilizarla de manera que cuadre perfectamente con nuestros objetivos, con nuestro propósito, y no, pues, como por ejemplo un hotel de Japón que echó a toda la plantilla, metió a todos los robots y al poco tiempo tuvieron que echar a la mitad de los robots y a meter a la mitad de la plantilla, porque los robots no se actualizaban lo suficiente y no podían ofrecer un servicio competitivo a sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar en esa combinación, ¿no? El futuro del trabajo ahora ya más que nunca está aquí y el turismo, desde luego, no es ajeno a
a esta realidad, ¿no? También la virtualidad de, entre comillas, viajes, porque obviamente no son viajes. Algunos hablan de turismo virtual, pero sin salir de casa habría que revisar de manera profunda las definiciones, pero sí que está ahí, ¿no? Lo hemos visto en tours, en experiencias y demás, y bueno, veremos qué papel puede tener en el presente o en el futuro, ¿no? De comercialización de destinos, bueno, pues, o incluso, pues, oye, si no quiero ir a Lisboa para entender cómo se hace de manera divertida, pues su sangría, pues puedo hacerlo a través de una experiencia online, ¿no? También cómo van a competir, pues, ese movimiento con ese no movimiento para vivir esas experiencias que ya están ahí. Y después, pues, lo último, que también lo estamos trabajando nosotros, pues esos servicios tradicionales, cómo van a adaptarse, cómo van a adelantarse a esa nueva realidad del turismo, ¿no? Cómo van a pensar en esa siguiente pantalla, que es la que viene, la que está ahí ya, y esperemos que pronto, cuando acabe todo esto, pero que hay que adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Que ya veremos cómo es, que, insisto, los datos están ahí y aquí, pues, a lo mejor he querido dar algunas pistas que, bueno, ya el tiempo dirá si sí o si no, pero luego conviene explorar, ver si tiene sentido. Y ya, bueno, pues por último, para ir cerrando, que además estamos en tiempo, ¿cómo ayudamos de Ideas for Change a crear este futuro que mola, ¿no? Y bueno, creo que la parte es esa, ¿no? Lo que primero invitamos a las organizaciones con las que trabajamos, ya sea destino o empresas, a cuál es tu futuro que mola, qué es lo que quieres, o sea, cómo quieres que sea esa visión, esa estrella polar que te guíe para seguir adelante, esa idea general, y después pues empezamos a trabajar con estas empresas, con esta metodología que os hablo aquí por si os inspira y por si, por supuesto, si os podemos ayudar. Y lo que hacemos es, pues lo que hemos hecho, lo que hemos comentado con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a descomponer qué tenemos a nivel interno que tiene potencial. Vamos a ver qué datos tenemos, de qué datos disponemos que podemos utilizar de otra manera. Cuáles son esos activos que tenemos que están siendo infrautilizados y qué uso se le puede dar. ¿Cuáles son las capacidades de las personas de las que disponemos para intentar alcanzar ese futuro que mola que hemos definido de manera previa? ¿Qué tenemos único que puede ser, un elemento diferenciador como oferta, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo de un gimnasio. Un gimnasio, por supuesto, es un sitio en el que vas a hacer deporte, pero un gimnasio también es un sitio, depende del cual en algunos vas a hacer negocios, ¿no? Pues eso es lo único. Ese sitio en el que vas a hacer algo diferente porque solamente te lo ofrece, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en valor y ver cómo se puede pues explotar más, ¿no? Y qué conocimiento tenemos que tenga más valor compartido que metido en un cajón, ¿no? Y esto lo combinamos también después con las palancas exponenciales. Ya, lo primero es una visión interna de qué es lo que hay disponible, con esos cinco factores, y después lo que hacemos es explorar qué hay fuera y con qué nos podemos combinar lo que tenemos, ¿no? Con qué nos podemos conectar, ¿no? Cosas, tecnología, redes sociales. ¿Qué hay? ¿Cómo podemos captar inventario, pues como hizo Airbnb con los viviendas turísticos, y ponerlos en valor distribuyendo parte del valor que generamos? ¿Cómo podemos empoderar a los usuarios? ¿Qué roles podemos darle? Aquí el gran ejemplo es Wikipedia, ¿no? Que te da un rol de lector, productor de contenido, editor, debates o incluso quedar offline para hacer hackatones de creación de contenido, ¿no? Y bueno, pues como todos sabemos, es la reina de las enciclopedias y ha quitado toda la competencia de medio. Y es algo ciudadano. ¿A qué partners podemos darle permisos, capacidad? ¿Con qué podemos colaborar para co-crear un mercado, por ejemplo, ¿no? Pues, o qué conocimiento podemos compartir, ¿no? ¿Qué conocimiento existe o cuál está fuera que podemos también adquirir nosotros, ¿no? La combinación de estas palancas es lo que da un poco la magia, ¿no? Sigo con el ejemplo de Airbnb. Airbnb ahora, pues en estos momentos, pues sigue, por supuesto, probando cosas y bueno, pues oye, si mi foco o quiero alcanzar un nicho de mercado que es difícil, pues me alío con TikTok y también me alío con los teatros de Broadway que están ahora mismo parados y vamos a ver cómo generar contenido a través de TikTok aprovechando las experiencias de Airbnb, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la idea, ¿no? Intentar combinar esto interno que comentaba antes con estas palancas que no te permiten ese crecimiento exponencial, ¿no? No un 10%, sino por 10, ¿vale? Al final se genera este conocimiento, este crecimiento exponencial cuando se distribuye más valor del que se necesita y además compartes ese valor para atraer a organizaciones que trabajen contigo y seguir generando valor. Eso es en parte lo que hacemos en Ideas for Change y bueno, lo quería compartir vosotros por si
por si os parece interesante pues crear este futuro que mola en este presente que estamos viendo que es un poco difícil y que, bueno, espero que no esté siendo mucho. Y hasta aquí quería llegar. Muchas gracias, espero que haya sido entretenido y, bueno, por lo menos que haya inspirado a hacer algunas reflexiones. Muchas gracias, Francisco, por la presentación, por los ejemplos que has puesto de cómo intentar cambiar nuestra realidad en base, en parte, a la tecnología y por supuesto, con los datos que trabajáis a nivel empresarial. Yo tengo una pequeña reflexión, ¿no? Yo llevo tiempo leyendo a Harari, ¿no? Con el tema de la tecnología, con el tema de cómo esta disrupción nos puede llevar al cambio, ya no cultural, que ya lo tenemos, sino también a quién posee esos datos, quién tiene el poder de la tecnología y, al fin y al cabo, quién tiene el poder sobre nosotros. Estabas hablando de cómo transformar nuestras propias ciudades, que la tecnología es el vehículo para ello, ¿no? Los datos para medir, pero por supuesto yo pongo en el epicentro de todo esto a las personas. Más que nada porque con el ejemplo que has puesto del hotel japonés, que tuvieron que contratar a todos robots, al final fue un fracaso. Entonces, mi pregunta como reflexión también es, toda esta tecnología, todo digamos, este mare magnum de tecnología, de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, todos estos componentes que están tan de moda, tiene un límite como tal, ya no solo a la hora de transformar, sino a la hora de actuar sobre ellos. ¿Quién posee, digamos, quién tiene esa fuerza? Si son las personas, si es la tecnología y cómo lo trabajáis. Es decir, vuestro motor de cambio, ¿quién lo realiza? Es decir, la inteligencia, al fin y al cabo, nosotros desde Turisme trabajamos que la inteligencia tiene las personas, que la tecnología es nuestro método, nuestra herramienta, perdón, para cambiar. Pero me gustaría de lo que has hablado, de cómo transformar ese barris que molan, ¿no? Que has comentado. Me gustaría cómo ayudáis a esa transformación y las personas qué papel juegan dentro de los destinos y esas ciudades. Pues es básico, o sea, el tema de las personas es básico. De hecho, bueno, te pongo como ejemplo otro proyecto en el que estamos trabajando, que es Salusco, que es una cooperativa de datos, que fíjate si está relacionado con lo que me estabas comentando, ¿no? De temas de salud, de cómo la ciudadanía puede generar esos datos, como estamos haciendo, pero además ser propietario de esos datos y utilizar esos datos para el bien común también, ¿no? Y bueno, nosotros desde luego partimos siempre de la base de lo abierto y de la propiedad de la ciudadanía. Eso desde ahí. Y trabajamos así, o sea, somos coherentes. Con el tema de, por ejemplo, de Barris que Mola o cualquier otro proyecto, como se hizo en Igualada, todo es bottom top. O sea, las personas son la clave de este tipo de acciones, ¿no? Porque al final, como os decía al principio, ¿no? El tema de ha habido movimientos de antiturismo y demás porque nunca se ha tenido en cuenta o se ha tenido un poco en cuenta las comunidades locales, ¿no? Y yo creo que esto ya no es que sea importante, no, esto ya es esencial, ¿no? Porque al final ya hemos visto que el turismo se puede ver, resentir de este tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, pues y por eso estamos enfocados en este tipo de proyectos como Starlight o Apadrino Olivo, ¿no? Porque nacen del propio destino y es el propio destino el que lo pone en valor. Starlight, no lo he comentado antes, certifica a gente local para que sean ellos los que dan las guías, ¿no? Los circuitos turísticos de astroturismo, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ser así, ¿no? El tema de los datos también, pues bueno, pues obviamente, como decía Gonzalo Scott, trasladado al turismo, pues, a ver, no es fácil, ¿no? Porque es verdad que las empresas al final, incluso aunque los datos por ley sean nuestros y podamos acceder, rectificar y demás, las bases de datos sí que tienen pues esta propiedad intelectual y pertenecen a las empresas. Lo que yo sí que creo es que hay que favorecer a esas empresas que abren sus datos y permiten, pues igual que tenemos el Open Data con las administraciones públicas y demás, que permiten que otros emprendedores se conecten y nos ofrezcan aplicaciones, ¿no? Que mejoren, que ofrezcan un valor añadido, pues creo que las empresas tenían que empezar también a pensar así, ¿no? Que este Open Innovation, de que tanto se habla, también el tema de los datos, forme parte. Hace poco asistía a un webinar en Barcelona del tema de inmobiliario y el propio sector decía eso, ¿no? Decía, oye, creo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestros datos, ¿no? La reflexión que me vino a mí es a ver quién es el primero, que ese es el valiente y ese es el que crea tendencia, ¿no? Pero a veces nos cuesta, pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Ver el valor que tiene abrir los datos y nosotros siempre
Por eso trabajamos con todo abierto. El primer proyecto que comentaba de WeCount, este proyecto europeo, todos los datos son en abierto para que la gente vea qué está pasando y cómo esta participación ciudadana, que es lo que decía al principio, nosotros siempre partimos del tema de ciencia ciudadana, participación ciudadana. Estos datos ellos mismos puedan utilizarlo y puedan pues, hacer lo que quieran, ¿no? El tema de datos abiertos yo creo que es clave cuando se combina con el tema de los datos, ¿no? Yo creo que la clave está ahí y nosotros, como te comentaba, pues trabajamos así. Todo lo que hacemos y lo que haremos en Barris que Mola será, de hecho, creamos toolkits, o sea, cajas de herramientas para que la gente pueda replicarlo. Lo que hacemos, por ejemplo, en Fitur Next es eso, ¿no? Buscar proyectos replicables. Y en Fitur, cuando estamos ya en el stand, lo que hacemos es dejar estos toolkits para que cualquier persona que venga y quiera replicar, pues esté ahí. Por supuesto, siempre pues de acuerdo con los deseos de los impulsores, ¿no? De los promotores, que al final, tú lo decías al principio, ¿no? Si las empresas y demás, turismo, pues igual, ¿no? Un promotor al final pues es esa persona que pone una idea en marcha y que define las condiciones. Nosotros, por supuesto, premiamos más a las organizaciones, a las iniciativas que tienen, cuanto todo más abierto, pues tienen más puntos, ¿no? Pero bueno, respetamos siempre la propiedad industrial e intelectual de cualquier tipo de... Francisco, aprovechando un poco que has dicho, la clave está en el tema de los datos, abrirnos. Nosotros desde Turismo en Comunidad Valenciana vamos a hacer estamos en ello ya, realizando una radiografía de las empresas con el tema de resiliencia, sostenibilidad y digitalización, que los datos en un futuro estarán en abierto. Pero claro, tú me has dicho que la clave ahí en parte es los datos. Pero me gustaría que proyectases cómo realizáis vosotros un estudio o cuando llegáis a una empresa, que seguramente sean pymes, la gran mayoría que nos estén escuchando, ¿por dónde comenzáis a explicarles de dónde viene el cambio? Porque, como decía, tan importante puede ser la tecnología, pero como la cultura propia que tengan los trabajadores. Entonces, cuando llegáis, ¿qué metodología, qué proceso, qué realizáis con ellos? Sí. Una de las partes que comentaba en esta metodología es el tema de las personas. Por supuesto, lo que decimos con Accor, ¿no? Ese cambio de mentalidad, como dice Javi, ¿no? El fundador de Ideas, ¿no? Ese masaje cerebral, ¿no? Un poco para intentar activar pues, otra forma de ver las cosas, otra forma de mirarlas, ¿no? Como decía uno de las frases que tenía puesta aquí, ¿no? Y las personas, es que obviamente, no lo he dicho antes, pero es que es la parte esencial, ¿no? Ese cambio cultural que se produce dentro de las empresas que se convierte una parte, o sea, un grupo de trabajadores se convierte en una comunidad de innovadores. Y ese es el gran cambio. Esos son los que producen ese cambio, porque si al final puedes poner en marcha proyectos, pero las personas que se quedan después con esos proyectos, por mucho que nosotros los acompañemos, validemos, pivotemos y demás, al final es la organización la que se queda con los proyectos, ¿no? Y bueno, si no tienes personas que hayan cambiado su visión de hacer las cosas, esas ganas, esa búsqueda de un propósito, de hacer otras cosas diferentes y de luchar por la organización, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo primero es, trabajamos de manera intensiva a través de talleres con las personas y demás para mostrar lo que se está haciendo, lo que se puede hacer. Trabajamos, lo que os decía, el tema interno, ¿no? De qué tenemos y qué no valoramos, empezando, por supuesto, con las personas, tanto cuadros medios como cuadros superiores, y a partir de ahí ya es cuando empieza la magia. Pero, como tú bien dices, lo primero son las personas, tanto en las empresas a nivel interno como de cara al público y demás, ¿no? El ejemplo de Japón para mí es la gran clave. Podemos poner toda la tecnología que queramos, pero seguimos siendo humanos, ¿no? Como se dice hoy día, ¿no? El tema de las soft skills va a ser la clave en el futuro del trabajo, ¿no? Cosas que la tecnología de momento no puede competir con nosotros. Y bueno, Francisco, Ana Ramírez nos lanza una pregunta para mí muy interesante, que creo que dentro de todo el tema de la transformación de los destinos o de las ciudades, ¿no? Nos pregunta, ¿cómo deben gestionar las zonas más despobladas la posible nueva demanda turística? Y luego, ¿qué elementos hay que tratar de manera prioritaria? Es decir, nos hace una pregunta a la vez que reflexión, que marquemos las prioridades para esas zonas. Por dar algún dato y por contextualizar en Comunidad Valenciana, este año el turismo activo y las zonas de interior han tenido un éxito tremendo y en ocasiones o en algunos lugares no se ha podido gestionar como se debía debido a la gran masificación y demanda que ha habido de las personas.
Con lo cual, esa transformación de las zonas despobladas, en las que se supone que a partir de ahora, por el tema COVID, pueden tener mucha mayor demanda, el cambio de paradigma de vivir en la ciudad a poder irte a otro lugar, por poner un ejemplo, ¿no? Irte al interior porque tienes teletrabajo. ¿Cuáles son, como nos dice Ana Ramírez, las posibles nuevas demandas turísticas y cómo las debemos tratar? Bueno, pues a ver, lo primero que tiene que hacer, o sea, como trabajamos nosotros, es primero entender cuál es el propósito del destino, ¿no? De ese potencial destino, qué quiere ser de mayor, ¿no? Y todo esto hecho, como decía antes, con las personas del propio destino, con la comunidad, para que esté cómoda, para que sean parte del valor añadido de ese potencial destino, ¿no? Y pensemos en la parte de la cara opuesta, ¿no? De cómo muchos turistas han sufrido las consecuencias de movimientos antiturismo, ¿no? Y la mala imagen que eso da, ¿no? Pues lo primero es eso, empezar ahí de qué quiero ser como destino, qué tengo como destino que ofrecer, quién puede ser mi potencial demanda, ese mapa de empatía con el que trabajamos para entender qué puede ser mi turista, para poder crear el mensaje adecuado en el idioma adecuado, que esto falla muchas veces, y a través del medio adecuado, ¿no? No matar moscas a cañonazos, sino pues sacar y a lo más concreto posible de la manera más eficiente, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Y después, pues también lo que decía antes, colaborar, esa masificación, que hablamos de turismo, ¿no? Colaborar con el entorno, como pasó en Igualada, ¿no? Que aunque el ayuntamiento quería atraer turismo, lo primero que hizo fue colaborar con toda la región de La Noya y decir, vale, pues oye, tenemos una capacidad limitada, tenemos casa vacía que vamos a poner en valor, pero esta región puede aprovecharse entera y también así multiplicamos nuestra capacidad de acogida, ¿no? Después, por supuesto, hay que hablar de cómo de bien conectado están pues, unas cualidades con otras y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y nosotros, bueno, pues es lo que hice trabajo para Airbnb, pues era ver qué medio de transporte, además del público, se podían poner en marcha, ¿no? Pues oye, el car sharing, ¿cuántas plazas en los coches van vacías cuando van de Igualada a Barcelona o de Igualada a otra localidad de esa región, ¿no? ¿Cómo se puede compartir el trayecto con personas? ¿Cómo se puede compartir esa accesibilidad a los vehículos para, bueno, pues suplir algo que no existe en muchas zonas como es, y para mí es clave, ¿no? Y más después de haber ido a Teruel y haber atravesado, pues, esas zonas, que no existe o es escaso los medios de transporte, ¿no? Y bueno, pues oye, hay otras opciones y esa es la visión disruptiva que también queremos, pues, ayudar a tener a estos destinos porque lo necesitan, ¿no? Y después, pues, obviamente, para gestionar el tema de la masificación, es verdad que algunos destinos puntuales, por la situación en la que estamos, pues han estado ahí, pero bueno, no sé yo si esa será, pues una vez que se reactive todo, esa será la tendencia, ¿no? Pero luego, lo primero que hay que hacer es, el primer ejercicio, ¿no? Es cuál es la capacidad que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, ver cómo distribuirlo, como decía antes, colaborando, pero lo primero es entender la capacidad porque lo que no podemos hacer es cargarnos un destino nada más de hacer, ¿no? Porque al final pues, los recursos son muy limitados, incluso por los básicos, ¿no? Agua, el tema de residuos y demás, que en muchos destinos ha pasado pues que era inabarcable, ¿no? La cantidad de residuos que se generaban cuando se multiplicaba esta población. Y yo creo que eso es clave gestionarlo desde el principio, siendo honestos con uno mismo y viendo el tamaño que se tiene y crecer de manera colaborativa, sobre todo. Por último, antes se había pedido un comentario sobre si el tema de hoteles, el teletrabajo, que ha sido una idea muy disruptiva, que no sabemos si les dará, ¿no? Como se suele decir a nivel económico, para poder subsistir. Y Luis Ángel Ruiz Cobo, perdón, que es compañero aquí del Inmatur, nos daba la opinión de que para los hoteles de ciudad es una forma interesante de mantener la actividad y adaptarse, pero que en destinos vacacionales, estilo Benidorm o en Canarias, que siempre que no haya restricciones de movilidad, pues pueden ayudar a que esas empresas que no tengan que cerrar. Yo a eso le añado de que esa transformación que puedan los hoteles con el teletrabajo en lugares ya vacacionales o en las ciudades, mi pregunta es, ¿tú crees que puede ayudar a digitalizar a la propia sociedad y a los propios trabajadores? Bueno, desde luego eso sería muy interesante que ayudase o sea, que el teletrabajo realmente venga para quedarse de manera opcional y de manera voluntaria y que sea, bueno, sería el impacto bueno para las empresas, para las personas y también para estas empresas que pueden, como estas hoteleras, que pueden ofrecer este servicio y aquí subrayo como en negrita complementario, ¿no? Como bien dice,
puede servir para no cerrar. Pero es que hoy día, a fecha de hoy, en esta situación en la que estamos, no cerrar y mantener a un mínimo de plantilla y demás, creo que ya es bastante. O sea, en el momento en el que estamos, ¿cuántos? Me pregunto, ¿no? Y veo muchos datos, ¿cuántos se han quedado atrás porque han tenido que cerrar? Pues todo lo que sirva para que nuestra oferta, ¿no? Que es la parte esencial de nuestro valor como marca España, como destinos y demás, se mantenga y sobreviva, ¿no? Y bienvenidas sean estas ideas disruptivas y que después, lo que hacía la reflexión, ¿cuánto de esto se quedará como complemento, ¿no? Pensemos en la estacionalidad que tienen muchos destinos y cómo pueden, pues oye, como pasa muchas veces en Mallorca, que cierra una cantidad brutal de hoteles entre noviembre y febrero, pues oye, pues igual que intentaron el cicloturismo, pues y si el teletrabajo sigue de moda, pues que las empresas alemanas, por ejemplo, que ofrezcan con su paquete, pues poder ir a Mallorca un mes en un hotel a teletrabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando todo esto pase. Pues creo que sería muy interesante que se pudiese, sobre todo por las empresas en sí y por el empleo, ¿no? Bueno, no sé si Sí, conoces. nosotros desde Comunidad Valenciana bueno, existe la iniciativa sobre un concepto que se trata ya a nivel global, ¿no? Que es el Smart Society, ¿no? Que es intentar cambiar a la sociedad y ayudarla a esa digitalización y transformarla. Y un ejemplo de ello es Alicante. Alicante con Distrito Digital, que alberga muchísimas empresas tecnológicas, tienen gente de diferentes países que están allí viviendo en Alicante, trabajan frente al mar y hacen lo mismo. Es decir, lo que estábamos hablando del teletrabajo como un complemento, pero otras que pueden ser algo fundamentales para ellos. Son gente del norte de Europa que se puede venir aquí con un sueldo más que digno y que ayuda también a la transformación de nuestra propia sociedad. Exacto. Sin más, Francisco, no hay muchas más preguntas que las que te he presentado. No quería irme sin darte las gracias porque todo esfuerzo es poco, ¿sabes? Todo esfuerzo es poco para intentar cambiar esta cultura a las empresas, a los destinos y a toda persona que viva en esta vida, porque sin la digitalización y sin esa sostenibilidad que estamos intentando llevar, no llegaremos muy lejos. Habrá muchas empresas, como bien has dicho, que se pueden quedar por el camino, más las que se han quedado. Esto ha sido por el COVID, pero la evolución del COVID y nuestra vida normal no va a ser como la de antes. Ya no me refiero al tema de valores, porque ahí no es necesario entrar, sino sí en el nuevo contexto. Es decir, en ese teletrabajo, en dar facilidades al trabajador para que pueda estar en cualquier lugar y que pueda atender a sus clientes con el propio móvil o con el ordenador. Y yendo más allá, ese cambio cultural que debemos tener tanto nosotros como trabajadores, como los jefes, como quien domina todo esto. Así que me ha gustado mucho cómo lo has presentado, cosas disruptivas que están en este momento vigentes, que veremos cómo evolucionan porque aquí cada semana cambia todo, pero por supuesto que estemos ahí todos juntos e intentando dar ánimo a las empresas que habéis estado, organizaciones y destinos. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, podéis enviar un email tanto a Francisco, que os ha dejado el contacto, como a mí, ¿vale? Entonces, mucho ánimo, muchas gracias y a seguir luchando. Muchas gracias, un placer. Vale, Francisco, Vale. ya estamos. Espérate que acabe con todo. A ver, viendo.